Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque usted es el Dios de toda soberanía, porque en su soberanía, Señor, usted ha decidido ser bueno, justo, misericordioso, santo, fiel. Porque un día, Padre eterno, en la infinitud de su sabiduría y de su poder, usted decidió predestinarnos para esta salvación tan grande que ahora tenemos en Jesucristo. Porque no hay Dios fuera de usted. Y porque por su gracia, Señor, los que hemos creído en Cristo podemos acercarnos a usted con confianza. No intimidados, con reverencia y con confianza. Sabiendo que podemos abrigarnos en su bondad para arrepentirnos de nuestro pecado, Señor. Para reconocer ante usted que hemos pecado contra su majestad, contra su santidad, y que en Cristo Jesús, Señor, tenemos el abogado que nos defiende, que intercede ante usted por nuestra causa. Y todo esto, Señor, porque usted nos amó primero. De tal forma, Padre, que sabemos que es usted el único digno de gloria, de honra, de alabanza, de exaltación. Porque si usted no nos hubiera amado, Señor, ¿qué esperanza tendríamos? Si usted no hubiera extendido su misericordia sobre nosotros por medio de Cristo, si usted no se hubiera hecho hombre, si usted no hubiera asumido sobre su persona la plenitud de la carga del pecado de la humanidad, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo podríamos siquiera hablar acerca de usted? Mucho menos hablarle a usted. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Porque no se trata de nosotros ya, Señor. Se trata de usted. Qué distinto es vivir para usted. Cuánta libertad hay, cuánto gozo, cuánta felicidad hay, Señor, en vivir para usted y no para nosotros. No a nosotros, Señor. No a nosotros, sino a ti, Padre bueno, se ha dado la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Y solo Dios tiene mérito. Solo Dios es digno de ser reconocido como el que tiene virtudes, perfecciones, cualidades que hacen que sea justo decir: como tú, Señor, no hay otro. Si usted estuvo presente al comienzo de esta reunión, presente, digo, en espíritu, en alma y en cuerpo, no solo en cuerpo. Si su mente estuvo aquí, si su corazón estuvo aquí, y usted prestó, si estuvo aquí, usted prestó atención. Y usted debió percatarse del hecho de que el Espíritu Santo de Dios habló al comienzo por boca de nuestra hermana Cruz Emilia, y que Él nos exhortó en dos cosas. La primera, en saber quién es Él. Y por eso ella proclamó verdades que armonizan, por eso es que son verdades, armonizan con las Escrituras acerca de la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es Él y qué es lo que Él hace en el creyente y qué es lo que Él no hace en el creyente? Y debió darse cuenta también de que Él nos exhortó a todos acerca de lo que un hombre es y de lo que una mujer es. Y como bien dijera nuestro hermano Eduardo,
a manera de testimonio, compartiera con nosotros el hecho de que a lo largo de la semana el grupo de músicos libró una batalla de fe, una buena batalla de fe acerca de qué temas escoger y cómo escoger temas acerca del Espíritu Santo. Cosa que no sabía Cruz Emilia. Salió. Pero evidentemente el Señor sí. Y tampoco sabía Cruz Emilia acerca de qué iba a predicar yo en este día. Muchas veces yo no sé de qué voy a hablar, salvo una cosa, que voy a exaltar a Jesucristo y que voy a predicar la palabra de Dios. En ocasiones no sé qué tema específico voy a predicar. Hasta minutos antes o hasta la noche anterior, a veces el mismo, hoy domingo yo pudiera saber qué voy a compartir el próximo domingo, pero no siempre me pasa así. Lo que sí sé con certeza es que voy a predicar el Evangelio de Jesucristo. Dispongo mi alma para que mis palabras no se salgan de lo que esta verdad es y de lo que esta verdad proclama, de lo que establecen las Sagradas Escrituras. Y conforme a esta verdad, he comprendido la necesidad de recordarle a usted que usted y yo somos responsables. Cada quien tiene su responsabilidad. Que usted no puede negarse a cumplir con la suya y yo no puedo negarme a cumplir con mi propia responsabilidad. Que mi responsabilidad es predicarle a usted la verdad y hacerlo con denuedo, hacerlo sabiendo que esta palabra es lo que sustenta mi existencia y que a usted le corresponde discernir si efectivamente yo he cumplido con mi deber. Usted tiene que discernir si mis palabras armonizan con las Escrituras. Y en lo que quiera que mis palabras armonicen con esta palabra, usted debe asumir mis palabras no como mías, sino como la palabra del Señor. Y correr con esa palabra. Y ajustar su existencia a esa palabra, porque esta palabra, amados, es la verdad de Dios y es lo que nos hace libres. Así dice esta palabra. Y yo le he suplicado a usted en el amor de Jesucristo que si en ese proceso de asumir su responsabilidad usted descubre que yo he sido negligente en el cumplimiento de la mía, por amor a Cristo, usted a mí me lo haga saber. Porque yo asumo que usted me ama. Entiendo que es mi deber amarle a usted, pero creo que usted ama a Cristo y por amar a Cristo entonces yo soy beneficiario de su amor por Cristo de tal forma que usted me ama. Y si usted me ama, usted hará lo que esté a su alcance por impedir que yo me desvíe de la verdad. Y eso es parte del pacto previamente acordado que existe entre nosotros delante del Señor. De la misma manera como yo siento la seguridad y la libertad de animarlo a usted a vivir por esta Escritura, usted debe sentir la misma libertad y la misma responsabilidad. Esa carga es una carga que se comparte en el cuerpo de Jesucristo. Y habiendo dicho esto, entonces, vamos a tratar el tema. Y vamos a ver lo que dicen las Escrituras en el capítulo 5 de Efesios. De la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. No podemos nosotros como creyentes, amados, olvidar en ningún instante. Esto forma parte de nuestro diario ejercicio de fe. O como bien dijera Pablo, de la batalla, la buena batalla de fe que necesitamos librar. No podemos obviar el hecho de que antes de Jesucristo usted y yo teníamos nociones equivocadas acerca de todas las cosas. En primer lugar, no sabíamos quién era Dios ni cómo era Dios. En segundo lugar, aunque pretendiéramos creerlo o saberlo, no sabíamos quiénes éramos nosotros y qué rol o qué función cumplimos nosotros aquí en la tierra. No entendíamos por qué el universo existe. Grandes signos de interrogación gobernaban nuestra existencia simplemente porque usted y yo no conocíamos a Cristo. Y un día Dios, el todopoderoso y soberano creador del universo, en su misericordia y por medio del Espíritu de Dios, trajo a nuestras almas convicción de pecado.
nos hizo entender que somos pecadores y que la única manera de dejar de ser pecadores es rendir nuestra existencia a Cristo. Ese es el mensaje fundamental del Evangelio. Y como consecuencia de esa experiencia, ahora en nuestra vida, a diario y por causa de la exposición a las Escrituras, a la verdad de la palabra y el compromiso de vivir por esta palabra, entonces el Espíritu de Dios obra en cada uno de nosotros el milagro de santificarnos para Dios. Y la santificación no es otra cosa que la transformación que experimentamos en todos los ámbitos de nuestra vida, ámbitos que antes estaban gobernados por el pecado y por la mentira que gobierna en este mundo, para que ahora sea la santidad de Dios y la verdad de Dios la que rija cada área de nuestra existencia. Y específicamente hay un área que es particularmente especial para Dios, importante para Dios, y es el área de la vida conyugal, la vida matrimonial, la institución del matrimonio. Y vamos a ver por qué acontece eso. Capítulo 5 de Efesios, le dije, ¿verdad? Versículo 21 en adelante, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión de un creyente a otro creyente debe estar sustentada en el temor de Dios, en el respeto que le tenemos a Dios, en la confianza que tenemos en Dios, en el amor que tenemos por Dios. Versículo 22. Vamos a leer todo completo y luego vamos a regresar desde el 21. Las casadas, específicamente las casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Las casadas, mujeres que tienen maridos. En este pasaje en particular, vemos cómo Dios exhorta tanto a marido como a esposa, al esposo y a la esposa. Y si bien es cierto que en este versículo en particular está hablando a mujeres que están casadas,
con maridos que son creyentes, en el capítulo 3 de Primera de Pedro vemos que el mismo mandato persiste también para la mujer cuyo esposo no cree en Jesucristo. Y en ambos casos, la exhortación del Señor es la misma: estén sujetas a sus propios maridos. La razón: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, así como al Señor. Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. La razón por la que la esposa debe sujetarse a su marido no es porque su marido sea perfecto, porque de hecho ningún esposo es perfecto. La razón no es porque su marido sea un erudito en algún área particular de conocimiento humano, porque no todos los maridos son eruditos. La razón no es porque el marido sea más fuerte que la esposa, o más hábil, o mayor en edad. Esa no es la razón. La razón es porque el marido es cabeza de la mujer. Una de las cosas en las que Satanás ha ganado muchísimo terreno por causa de la negligencia de la iglesia es en traer confusión acerca de lo que para Dios es un hombre y para Dios es una mujer. Y lo que en la naturaleza, o en lo que es obvio en términos naturales, constituye una manifestación de la soberanía de Dios. Porque necesitamos recordar, tanto hombres como mujeres, que la razón por la que algunos de nosotros somos hombres y otras son mujeres es porque Dios así lo decidió. Porque ninguno de nosotros tuvo que hacer nada para ser hombre o para ser mujer. No tuvimos que hacer un curso, no tuvimos que ganarnos un premio, no tuvimos que comprarnos un número de lotería. No hubo en nosotros en ningún instante virtud alguna o imperfección alguna que fuese considerada por parte de Dios para que nosotros pudiéramos ser hombre o mujer. Es una expresión de la soberanía de Dios. Dios decidió que fuese así. Y por cuanto Dios decidió que en el matrimonio existiera un hombre y una mujer, en esa institución establecida por Dios, Él desde un comienzo estableció un orden dispuesto por Él, para que esa institución llamada matrimonio pudiera entonces reflejar lo que aquí el apóstol Pablo enseña, reflejar la majestad, la gloria, la belleza de la relación de Jesucristo con su iglesia. Para que un creyente y una creyente que están casados puedan ser útiles a la obra de Dios, en su función de esposo y esposa, cada uno de ellos necesita asumir su responsabilidad y estar feliz con eso, sabiendo que es así como Dios lo dispuso. La razón es porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Y quién decidió que el marido fuese cabeza de la mujer? A ninguno de nosotros maridos se nos ocurrió un día decir: yo soy la cabeza de esta casa. Mentira. Nunca supimos eso hasta que leímos las Escrituras o hasta que alguien nos dijo que estaba escrito en la palabra. Y por lo tanto, hasta ese momento nunca entendimos cuál era la magnitud de la responsabilidad y los matices de esa responsabilidad. Y lo mismo le acontece a la mujer. Porque hasta ese entonces, amados, usted y yo teníamos patrones aprendidos de nuestra vida pecaminosa. Vimos lo que nuestros padres hicieron, vimos lo que hicieron los abuelos, vimos lo que nuestro mejor amigo hizo, vimos lo que hicieron los profesores. Y en ese observar de patrones de otros, estoy hablando de patrones en el caso de que no fuesen matrimonios acogidos o sustentados en la palabra, usted y yo asumimos que muchas cosas eran normales. Pero a la luz de las Escrituras, ahora nos corresponde hacer un nuevo descubrimiento. Y ese descubrimiento constituye para nosotros un desafío de fe y un llamado a ser responsables,
a no pecar de negligentes, ni de descuidados, ni de orgullosos, ni de altivos, sino de ser hombres y mujeres mansos, humildes, sujetos a esta palabra. La mujer entonces que está casada necesita entender que su marido es su cabeza. Y dice, amados, las escrituras no tienen desperdicio de palabras. No hay palabras que estén allí de más. O como pensamos nosotros los seres humanos le acontece al apéndice. El apéndice pareciera estar de más, nadie entiende para qué existe. En las escrituras no pasa eso. Cada palabra tiene una razón de ser. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Por qué razón tuvo el apóstol Pablo que poner propio? A sus propios maridos, como al Señor. De la misma manera como la mujer creyente entiende que necesita y estar sujeta al Señor, asimismo su relación con su esposo debe manifestar esa sujeción. Dice que la mujer debe estar sujeta al marido, no dice que la mujer esté subyugada por el marido, que es lo que algunos de nosotros los maridos entendemos. No dice eso. Como al Señor, porque el Señor no subyuga a nadie. Jesucristo no obliga a nadie a golpe y porrazo a seguirlo. Cuando Cristo estuvo en la tierra, llamó a la gente, sígueme, sígueme, sígueme. Y los que vieron en él, lo que tenían que ver, lo siguieron. Y los que no siguieron su camino. Y nunca jamás hay una expresión de las Escrituras, excepto cuando el Señor se compadeció de los pueblos en los que el Evangelio fue predicado y no prestaron atención. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Ay de ti, Jerusalén. Porque siendo judíos no entendieron el mensaje. Nunca jamás los obligó a seguirlo. Tú me tienes que seguir porque yo soy Jesucristo. Nunca dijo eso. Nunca fue por miedo, por intimidación ni por amenaza. Quien le siguió simplemente por amor, porque vieron en él al Mesías que estaban esperando. La esposa ella necesita sujetarse a su marido porque Dios decidió que el hombre fuese la cabeza. Es una función específica reservada por Dios para el hombre. Es una responsabilidad asignada de lo alto al hombre masculino, cuya carga cromosómica sexual es XY. Quien al pararse desnudo frente a un espejo ve todas las características físicas de un hombre. Dios le asignó una responsabilidad y esa responsabilidad es ser cabeza de su esposa. Usted necesita, o mejor dicho, necesitamos todos ver en este pasaje que aquí el apóstol Pablo está hablando de gente, de creyentes que entienden, necesitan experimentar madurez en la fe. Esto no es ni para neófitos, ni para negligentes, ni para tibios. Esto es para los que creen en Cristo y quieren morir por Cristo. No nos podemos engañar. Si usted y yo no hemos tomado la decisión todavía de seguir a Cristo hasta la muerte, si es necesario, de honrarlo a Él con nuestra existencia, esta palabra jamás tendrá manifestación en nosotros. Nunca será viva en nosotros. La razón es porque el marido, ¿por qué la esposa debe sujetarse a su esposo? Porque él es la cabeza. Sencillo. Punto. No hay virtudes en el hombre, mis amadas hermanas. No existe en nosotros los hombres ninguna virtud que nos haga dignos de su sujeción. No es por causa nuestra. Así que relájese en Cristo. Y cuando le digo relájese es que baje la guardia, no es que se lance al libertinaje. Dependa de Cristo. Usted no se va a sujetar a su marido porque usted considere que hay cualidades en él que lo hagan digno de su sujeción. Eso es imposible porque todos nosotros somos malos, perversos, mal pensados, pecadores. Esa no es la razón. La razón es porque Dios decidió que el hombre fungiera como cabeza de su casa. Y esa es la razón por la que usted necesita sujetar. Usted, mujer de Dios, usted necesita sujetarse a su esposo porque el mandato de sujeción es para usted.
Y si usted se empeña en vivir en el pecado, en la soberbia, y usted no quiere sujetarse, usted va a correr con las consecuencias de ello. Usted deshonra a Cristo con esa actitud. El mandato de sujeción es para usted. Sienta el peso de ese mandato sobre sus hombros, sobre su alma, sobre su mente. Sujétese a su esposo porque él es su cabeza. No es porque él sea perfecto, no es porque él sea un tremendo predicador, no es porque él ore, no es porque... No, amada, no es por eso. Porque si fuese por eso, entonces Pedro hubiera eximido a la mujer creyente cuyo esposo no cree en Cristo de sujetarse a su marido. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 6. Usted necesita sujetarse a su marido, porque eso fue lo que Dios le mandó a hacer a usted específicamente. Esa es su función, ese es su rol. Y hasta que usted no decida vivir según ese rol, usted va a pasar trabajo innecesario en su relación matrimonial porque no va a poder honrar a Jesucristo. ¿Y cómo debe ser la sujeción? Porque el marido es la cabeza de la mujer, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y en la tierra la iglesia representa a su Señor. Y los hombres en la iglesia hemos asumido la función de cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, para que se vea que hay uno que es cabeza. Así que, de tal manera que, por lo tanto, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cuando decía en el versículo anterior a sus propios maridos, la mujer creyente necesita discernir que su sujeción a su esposo, déjeme decirle que hay versiones que dicen la mujer venere a su marido. Palabras duras de escuchar en estos tiempos de rebelión. Que la mujer venere a su marido. Dice, a su propio marido. ¿Por qué? Porque es evidente que la mujer creyente no solo se va a relacionar con su esposo, se relaciona con su papá, con sus tíos, con sus primos, con compañeros de trabajo, con compañeros de estudio, con hermanos en la iglesia. Usted necesita estar consciente, mi amada hermana, que usted es mujer de un hombre. Y usted no puede tratar a otros hombres como debe tratar a su esposo. Porque usted tiene un marido. Y usted da vergüenza a su esposo cada vez que usted decida hacer lo que otro hombre dice, aunque su esposo le haya dicho que no. Sea su papá, sea su hermano, sea su primo, sea su mejor amigo de toda la infancia, sea un hermano de la iglesia, sea el predicador más ungido sobre la faz de la tierra. Si su marido le dijo otra cosa, a usted le conviene. Porque su marido no va a perder nada. Usted es la que va a pasar vergüenza. Usted es la que va a pasar como advenediza, pataliza. La intención mía es llegar a lo profundo de la raíz de su rebelión, para que usted entienda y deje de ser una mujer sonsa, insensata, inmadura, y asuma la responsabilidad de ser una mujer de Dios que necesita sujetarse a su esposo. Usted no honrará jamás a Jesucristo. Usted podrá predicar, usted podrá echar fuera demonios, usted podrá sanar enfermos, pero si usted no asume la responsabilidad de ser la mujer que Dios le llamó a ser como esposa de su marido y sujetarse a él, usted no va para el baile, mi amada, porque esa es la suprema y primera responsabilidad que tenemos todos en la casa. Así que arranque esa raíz de rebeldía. Arránquela, usted es responsable de eso. El Espíritu de Dios está en usted para guiarla a la verdad de esta palabra y enseñarle cómo comportarse como una mujer que ama a Jesucristo y que respeta a su marido. Respeta. Porque su marido tiene una función. Y cada vez que usted menosprecia la función que su marido debe asumir, aunque él no le dé la gana de asumirla, usted lo está irrespetando y por lo tanto está pecando delante de Dios. Su marido no pierde nada por lo que usted haga, es usted la que pierde. Entienda eso. Por amor a Cristo. No porque el pastor lo diga, es por amor a Jesucristo, porque así está escrito en la palabra. ¿Usted sabe quién fue Luisa Cáceres de Arismendi? ¿Se acuerda de aquellos días en la escuela, en primaria? Luisa Cáceres, oh, la heroína. ¿Usted sabe qué dijo esa mujer? Rapidito, a manera de ejemplo, de ilustración. Luisa Cáceres de Arismendi
fue puesta presa para ejercer presión sobre el general Arismendi para que él se entregara. Le agarraron, no lo pudieron agarrar a él, le agarraron a su mujer y la metieron en la cárcel. Y el general español a cargo de la provincia de Oriente en Venezuela le exigió a ella que le escribiera una carta pidiéndole a él que se entregara a cambio de la vida de ella. ¿Y usted sabe cuál fue la respuesta de ella? Por escrito. Le dijo, yo conozco cuál es el deber de Arismendi. Yo sé cuál es la responsabilidad de mi marido. Y yo soy su esposa y lo amo. Y lejos sea de mí impedirle a él cumplir con su deber. Y por eso esa mujer padeció en la cárcel. Porque ella no iba a hacer que su marido se avergonzara entregando la misión que él tenía asignada y que ella entendiera su responsabilidad y su misión de vida a cambio de la vida de ella. La mujer que cree en Jesucristo tiene una misión mayor. Y una cosa acontece, mi amada hermana, en caso que usted no se haya dado cuenta. Todos los hombres venimos de una mujer, hombres masculinos, venimos de una mujer. Y con esa mujer de la que venimos hemos desarrollado una relación materno-filial. Hubo una relación de dependencia con esa mujer. Nos alimentó, nos mantuvo en el vientre. Entre nosotros existe un vínculo que Dios mismo estableció. Usted no puede confundir los roles. Usted no es la mamá de su marido. Eso significa que usted no puede cuidar a su esposo para que él no asuma los riesgos que él tiene que asumir como cabeza de hogar. Eso significa que usted no puede ejercer gobierno sobre su esposo como que si él fuese un bebecito enclenque que nunca va a aprender a caminar. Porque una buena madre, de paso, cuando está enseñando a sus hijos a caminar, está dispuesta a que su hijo se caiga 1, 2 y 3 veces, pero que eventualmente camine. No lo sobreprotege. Y lamentablemente hay muchas mujeres creyentes que creen en su mente, están convencidas de que son la mamá de su esposo. El marido mete la pata, entonces son ellas las que salen a defenderlo. Ay, no, es que fui yo. Fue que yo le dije que hiciéramos esto. Bueno, usted pudo haberle aconsejado lo que fuese, pero él es la cabeza y si las cosas salieron torcidas, él es quien tiene que dar la cara. Aquí. Es una cachetada lo que se merece el que metió la pata, démela a mí. ¡Pum! Yo soy el marido, yo soy la cabeza de esta casa. Capítulo 3 de Génesis. No vayan a decir que el pastor está predicando aquí machismo y feminismo. Capítulo 3 de Génesis. Vamos a leer desde el versículo 16. Un preámbulo antes de engancharnos en el versículo 16. Adán y Eva pecaron. Génesis 3:16. Adán y Eva pecaron. Desobedecieron a Dios. La serpiente se las arregló para sonsacar a Eva. Eva se las arregló para convencer a Adán. Y pecaron ante el Señor. ¿Qué hace Dios? Llamó a Adán, porque fue a Adán a quien él le dio las instrucciones. Tú eres la cabeza, tú eres el responsable. Y llamó a Adán. Adán no se arrepintió, le echó la culpa a Dios y a su esposa. Dios llamó a Eva. Entendamos que Dios sabía que era lo que había pasado. Porque Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Tenía necesidad Dios de preguntar qué había pasado? No, él sabía lo que había pasado. Él simplemente en su misericordia le estaba concediendo a Adán y a Eva la oportunidad de arrepentirse, de confesar su pecado delante de él. Llama a Adán, raspado, no asumió su responsabilidad, le echó la culpa a Dios y a la esposa. La mujer que tú me diste, Señor, me hizo comer. Le pregunta a Eva, la serpiente me incitó. Y cuando le habla a la serpiente, no le pregunta nada a la serpiente. Porque la serpiente, es decir, Satanás no es un ser moral. Porque fue a Adán y a Eva a quien Dios le asignó la responsabilidad de ser su imagen y su semejanza. A nadie más le ha dado Dios esa responsabilidad, sino a nosotros los seres humanos.
Así que al espíritu maligno que los incitó a pecar, no le preguntó por qué lo hiciste. Simplemente de una vez profirió en su contra maldición. Porque has hecho esto, esto es lo que te va a pasar. Y ahora le habla, note usted, le habló a Adán, le habló a Eva, le habló a la serpiente. Inquirió, preguntó, sentenció. Y ahora viene a la mujer y luego viene al hombre. Le pregunta a Eva. A la mujer dijo, Dios le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no a mí, porque Dios le dio un mandato a él, y la mujer vino con una propuesta evidentemente pecaminosa porque contradecía las instrucciones de Dios, porque obedeciste a tu mujer antes que obedecerme a mí y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y a polvo volverás. Versículo 16 al final, diciéndole a la mujer, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hay una traducción que dice, y querrás gobernar a tu esposo. O tu voluntad se sujetará a tu marido. Y tu marido querrá ejercer dominio sobre ti, enseñorearse de ti. Consecuencias del pecado. A la mujer en la mente le queda estampada la convicción de que ella tiene que ejercer dominio en la casa, gobernar a su esposo. Y el esposo en su mente le queda grabada la convicción de que él tiene que gobernar, mandar, subyugar a su esposa. Colorín colorado, hasta ahí llegaron los matrimonios. Esto es consecuencia del pecado. La separación de Dios acarrea como consecuencia el que usted y yo tengamos una noción tergiversada de nuestra función, de nuestro rol existencial. No sabemos ya lo que significa ser un hombre o lo que significa ser una mujer. Y como dicen las Escrituras, pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo, y en ese transcurrir de los años la maldad se multiplica y cada día más se prostituye más la noción que la gente tiene de lo que es un matrimonio, de qué función debe asumir el hombre y qué función debe asumir la mujer. Y no funcionan las cosas. Y por eso es que hoy día a la gente le resulta muchísimo más fácil divorciarse o no casarse en absoluto que perseverar para garantizar que su matrimonio persista, soporte la prueba y eventualmente honre a Cristo. Pero resulta, mis amados hermanos y hermanas, que esta situación que está descrita aquí y que salió de los labios de Dios, y el ser humano no se puede escapar de esto, ha sido resuelta por Dios mismo para nosotros los que hemos creído por medio de Jesucristo. Y si nosotros hemos creído, entonces entendemos que esta palabra ya no nos debe gobernar, esta maldición ya no está sobre nosotros, sino que ahora tenemos la experiencia que Dios ha reservado para nosotros, como la describe Pablo en el capítulo 5 de Efesios. Una mujer y un hombre que no alcancen a entender, amados, esta descripción de roles. Uno tiende a pensar, después de estando expuesto al conocimiento humano en muchas áreas, uno dice, oye, el desarrollo del hombre, qué tan tremendo es. Hoy día, por ejemplo, una de las primeras cosas que hace una empresa decente, respetable y que aspira a permanecer en el tiempo es hacer una descripción de cargos. Y le dice a cada empleado y cada obrero cuáles son las responsabilidades inherentes a su cargo. No dejan que la gente se imagine cuál es su cargo, sino que le describen qué tareas debe cumplir y cómo deben ser cumplidas y ante quién deben dar cuentas. Eso es un principio divino.
el dueño del universo y creador de todos nosotros, de antemano dispuso qué función debemos cumplir cada uno de nosotros. Y ahora nos toca a nosotros venir a la verdad de Dios y sujetar nuestro ser a esta verdad. Si es que queremos que un día Dios con sus labios pronuncie palabras de aprobación a nuestra gestión aquí en la tierra. Las cosas que Dios pide de nosotros, no las pide porque usted y yo seamos buenos o porque seamos malos, porque ningún hombre o mujer tiene virtudes que lo capaciten para honrar a Dios. Las cosas que Dios pide de nosotros es porque Él es Dios. Y en la debilidad del hombre, Él manifiesta su gloria. La debilidad del ser humano le concede a Dios la oportunidad de glorificarse a sí mismo utilizando instrumentos imperfectos, vasos de barro, para que toda la gloria pueda ser de Él. Versículo 25. Maridos. Efesios 5. Sí, perdón. Estábamos en Génesis 3. Ahora regresemos, por favor, al capítulo 5 de Efesios. Efesios 5. Versículo 25. Maridos. De la misma manera como la palabra le aclara a la mujer cómo debe ser su relación con su esposo y por ende su relación con los demás hombres, aquí específicamente le habla al hombre acerca de cómo debe ser su relación con su esposa y como consecuencia de eso, cómo debe ser su relación con las demás mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Note usted que está hablando de muchos maridos y de muchas mujeres. Maridos está en plural y mujeres está en plural. No dice marido, ama a tus mujeres. Maridos, los varios maridos amen a sus varias mujeres. De todas maneras, al final aclara que es una carne, una sola carne. Es una relación unívoca, un hombre con una mujer y una mujer con ese mismo hombre. Eso es el matrimonio ante los ojos de Dios. La razón es sencilla, porque existe un solo Cristo y existe una sola iglesia. Porque la relación matrimonial existe para proclamar, reflejar, manifestar, representar la relación de Cristo con la iglesia. Existe un solo Cristo y una sola iglesia. De tal manera que existe un solo marido y de ese marido o a ese marido está unida una sola esposa. Amad a vuestras mujeres. ¿De qué manera? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El ministerio, el sacerdocio del hombre espiritual, que deriva de su condición de cabeza, o lo que es igual, de su condición de ser el responsable ante los ojos de Dios, de amar a su esposa con la misma disposición con la que Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para que la esposa de uno sea una mujer santificada por la palabra, por el lavamiento de la palabra, porque Jesucristo a su iglesia la santifica es por medio de la palabra, no por medio de fábulas, no por medio de doctrinas sustentadas en emociones, sino por medio de la palabra que ha salido de la boca de Dios. Así que el marido que entiende la magnitud de su responsabilidad como cabeza de hogar, como cabeza de su esposa, será un hombre diligente en el conocimiento de Dios por medio de las Escrituras. Y si en algún instante es un neófito, sobre sí experimenta el peso
de esa responsabilidad y disciplina su carne, sujeta su carne al señorío de Cristo y del Espíritu de Dios, para que sea la palabra de Dios la que dirija su propia existencia, porque él tiene la responsabilidad de ser un ejemplo ante su esposa. Que su esposa, cuando mire la multitud de hermanos que ella tiene en Jesucristo, distinga a su marido como un siervo de Jesucristo. No porque su marido grite, no porque su marido hable en lenguas, no porque su marido eche fuera demonios, no porque su marido sane enfermos, que puede hacer todas esas cosas, ojo, sino porque su marido tenga un apego de vida o muerte a la palabra de Dios. Porque ella ha visto a su marido tomar decisiones sustentadas en la palabra, ha visto a su marido decirle a ella, o lo ha escuchado decirle a ella, mi amor, eso no lo podemos hacer, porque la Biblia dice que no. Ella ha visto a su esposo poner en riesgo fama, dinero, reconocimiento, comodidad física, comodidad natural. Él ha puesto en riesgo su propia vida simplemente por defender la verdad de esta palabra. Porque eso fue exactamente lo que Jesucristo hizo por la iglesia. Vino a proclamar el reino de los cielos. Vino a establecer en medio de los hombres la verdad de la palabra de Dios. Siendo él el verbo hecho carne, manifestó ante los hombres el poder, el señorío, la gloria, la perfección, la veracidad de la palabra de Dios. Y a nosotros los hombres nos corresponde asumir esa responsabilidad. Usted y yo, mi amado hermanos, no somos cabeza de nuestra esposa para maltratarlas, para subyugarlas. Somos cabeza de nuestra esposa para guiarlas en el conocimiento de Dios por medio de la palabra. O lo que es igual, para que nuestras esposas vean en nosotros a un hombre que está siendo trillado, consumido, triturado y vuelto a ser por el Espíritu de Dios, según la verdad del Evangelio. No dice en ninguna parte, amados, que usted y yo debemos amar a nuestras esposas en nuestra perfección, porque eso no sería amor. Dice que necesitamos amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y ambos, tanto hombres como mujeres, debemos entender que nosotros los maridos no somos Cristo. A nosotros los esposos nos guarda de creernos perfectos y omniscientes, omnipotentes, porque no lo somos. Somos imperfectos, somos pecadores. De tal manera que como creyentes necesitamos asumir la función de ser ejemplo para nuestras esposas en el proceso de santificación. Esto es, que para nuestras esposas debe ser común, cosa natural, ver a sus respectivos maridos en arrepentimiento. Nosotros los maridos debemos ser expertos en arrepentimiento. Hombres dispuestos a reconocer nuestra maldad. Es verdad, mi amor, he pecado. Esa es nuestra responsabilidad, amados hermanos. Que sea común para los oídos de nuestras esposas escucharnos a nosotros una y otra vez, suplicar el perdón de ellas o de cualquier otro, de nuestros hijos, de un vecino, de quien sea. Porque estamos conscientes de que estamos aquí para amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, sabiendo que nosotros mismos no somos Jesucristo. Y lo otro es que la esposa, sabiendo que su esposo no es Cristo, no pondrá en su esposo la confianza que solamente debe poner en Cristo Jesús. Sabrá que su esposo es imperfecto, que tiene mil y una fallas, y como sabe que es así, eso no la va a atormentar, porque ella sabe que el Dios de él, su mismo Dios de ella, es fiel y justo, y sabrá cómo tratar con el corazón de su marido para transformarlo. Ningún marido puede ser marido si no tiene esposa. Y ninguna esposa puede ser esposa si no tiene marido. ¿Cuál es la razón, amados hermanos, por la que usted y yo necesitamos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? Dice que necesitamos amarla. ¿Cómo la vamos a amar? Animándolas a tener la experiencia que describen las Escrituras. Lavarla
con el agua de la palabra, promover en ellas la santificación y la purificación por medio del lavamiento del agua por la palabra, versículo 26. ¿Para qué? A fin de presentársela a sí mismo, hablando de Cristo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Partiendo de la premisa de que nosotros los hombres hemos entendido que necesitamos amar a nuestras esposas, no puede haber sobre la faz de la tierra un promotor de la santificación de nuestras esposas más diligente, más apasionado y más fiel que nosotros. Ningún ser de carne y hueso me refiero. Solamente el Espíritu de Dios está por encima de nosotros en eso. Porque el propósito de que nosotros les amemos es que ellas puedan ser partícipes de la iglesia de Cristo. Porque para eso fue que Cristo vino, para hacerse de una iglesia que esté santa, que esté pura, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, de tal manera que el hombre necesita asumir la responsabilidad de guiar a su esposa a las Escrituras para que ella mire la gloria de Cristo y ella tenga discernimiento acerca de sus propios pecados y ella se pueda arrepentir y pueda ser purificada por la palabra, de tal manera que su esposa también esté incluida en el libro de la vida. Y en esto no podemos ser negligentes. Nosotros podemos decirle a Dios que lo amamos. Yo te amo, Señor. Pero si como maridos no tenemos conciencia, no tenemos ese sentido de responsabilidad arraigado en nosotros, que nos hace traer a nuestras esposas a las Escrituras, no debe animarnos, amados, el que nuestras esposas reconozcan en nosotros alguna virtud. Esa no es la razón. Es porque como Cristo, nosotros también queremos que nuestras esposas se vayan al cielo. Si nosotros entendemos esto, nosotros los hombres, entendemos esto y vivimos según esta verdad, nuestras esposas podrán ser las peores arpías sobre la faz de la tierra. En términos bíblicos. Mujeres que no entienden lo que significa la majestad de Cristo, pueden ser pecadoras, pueden estar entregadas a las huestes de maldad, pueden hacer lo que quieran. Y la actitud que ellas puedan tener jamás va a condicionar nuestra disposición a presentarles la verdad. No habrá forma posible que lo que quiera que Satanás les haya dicho en su mente y ellas hayan decidido creer, nos descarría a nosotros y nos impida a nosotros recordarle a nuestras esposas que Dios es Dios soberano y que a Él nos debemos, ella y nosotros, o ellas y nosotros. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? Cuando ellas vengan con una propuesta que pareciera ser muy buena en términos humanos, muy lógica, pero que contradice las Escrituras, usted y yo podremos decirle, mi amor, mira lo que dice la palabra. Y algo pasa en todo hombre que comprende la magnitud incuestionable de la autoridad de la palabra de Dios. Y es que cuando un hombre creyente decide según esta palabra, se puede embochinchar todo el mundo si quiere. Eso es lo que dice la Biblia. Que mi papá no está de acuerdo, su papá podrá decir misa, mi amor. Pero la Biblia dice esto. Que yo no creo, cariño, usted quizás no crea, pero la Biblia dice esto. Si ustedes quieren me fusilan, me apedrean, me matan a pellizcos, búsquense un corta uñas todos los que quieran, pero yo decido morir por esta palabra. Así dice la Biblia y así es como yo voy a hacer. Amados hermanos, si este compromiso está en nosotros y si nosotros lo asumimos por amor a Jesucristo, es inevitable que acontezcan momentos en los que nosotros decidamos trazar el rumbo para la familia, porque esa es nuestra responsabilidad, porque Cristo le traza el rumbo a la iglesia. Y habrá momentos en los que nuestra fe será puesta a prueba, en la que nadie querrá seguirnos, ni nuestras esposas ni nuestros hijos, y eso no podrá quitarnos la paz, porque a Cristo nadie le ha quitado la paz. La iglesia ha sido bochinchera, ha sido infiel, ha sido adúltera, ha sido incrédula, y Jesucristo sigue siendo Jesucristo. No ha dejado de ser ni una pizca Cristo. Sigue siendo el mismo Cristo de ayer, de hoy y de los siglos. Y algo acontece en una relación matrimonial cuando el esposo decide ser fiel a Cristo Jesús. Su decisión constituye para la esposa
fuente de ánimo, fuente de exhortación y de corrección. Si ella decide seguir a Cristo, la actitud de su esposo será siempre una fuente de ánimo. Ella se regocijará en el hecho de que su esposo ha asumido la responsabilidad. Y ella entenderá que su sumisión a su marido es la forma que Dios ha considerado mejor para que el hombre sea incentivado a asumir su responsabilidad. No fue el mundo quien dijo que detrás de todo hombre virtuoso, detrás de todo hombre no sé qué cosa, hay una gran mujer. Hombre virtuoso y una gran mujer. Eso no lo dijo el ser humano. Eso lo dijo Dios. Porque si no hubiese necesidad del uno y del otro, no habría matrimonio. Para que Dios fuese glorificado de tal forma que la majestad de la relación de Cristo con la iglesia sea perceptible por la humanidad. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sobre el hombre pesa la responsabilidad de suplir, proveer y cuidar a su esposa. Dos cosas: sustentar y cuidar. No significa esto que la esposa no pueda ayudar a su marido en la responsabilidad de suplir para la necesidad de la familia, pero la responsabilidad es del marido. Y si el marido entiende eso, el marido jamás dejará de trabajar, a menos que esté en una condición especial y particular, convaleciente, incapacitado físicamente, realmente incapacitado. El peso cae sobre el hombre. Él sabe que él necesita traer el pan de cada día a su casa. Pan de cada día físico y pan de cada día espiritual. Él, el hombre. Eso acarrea consecuencias prácticas en la vida de la familia. Los hijos verán a su padre siendo un hombre que trabaja. Que con sus manos, su intelecto, produce cosas que pueden ser transadas por aquellas cosas que son necesarias para el sustento de la familia. Esa responsabilidad es del marido. La esposa puede ayudarlo, pero la responsabilidad es del marido. ¿Qué significa eso en la práctica? Que un hogar cristiano es el hombre quien va a trabajar, fundamentalmente. La mujer sabrá descansar en Dios, esperar en Dios para que sea su esposo quien asuma esa responsabilidad. Una mujer no ha sido llamada a angustiarse por qué habrá de comer. Si hay o no hay comida en la despensa, ya simplemente tiene que pasarle notas de requisición a su marido. Falta esto, papi. Papi, falta esto. Falta esto, papá. Nos hace falta tal cosa. Él decidirá, bueno, mami, esto no nos hace falta realmente. Esto es un capricho nuestro, a la luz de la palabra. Y a él le corresponderá depender de Dios para que Dios le bendiga a él en términos materiales, de tal forma que en su casa no escasee ningún bien. Haya alimento, haya vestido, se paguen las cuentas asumidas con responsabilidad bíblica. Si los hijos están en edad escolar, que a los hijos se les pague su colegio a tiempo, que no tengan fama de ser mala paga, esos evangélicos mala paga. Se requiere de sabiduría en estos tiempos para que un hombre de Dios sepa en qué cosas se debe gastar el dinero. Porque este mundo promueve el consumismo. Yo me imagino que usted sabe eso. Por eso es que es más fácil hoy día conseguir un crédito para malgastar el dinero que conseguir crédito para producir. ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Cómo es eso posible? Que repartan tarjetas de crédito para que la gente se vaya a consumir, pero para que alguien decida, oye, yo quiero poner un taller de tornería y necesito que me presten, cuesta Dios y su ayuda para que un banco le preste el dinero. Oye, pero ¿con qué facilidad le dan una tarjeta de crédito para que se vaya a consumir ese dinero? Gasto de consumo, crédito de consumo, lo llaman los que saben de esas cosas. Al hombre le corresponde asumir la responsabilidad de establecer el patrón general de en qué se debe gastar, invertir el dinero de la familia. En estas cosas no gastamos dinero. Son lecciones que se pueden aprender duramente si uno es duro de corazón
o con mucha facilidad si por el contrario uno es manso de corazón ante la palabra. Nosotros lo aprendimos a rajatabla, por el camino duro, por la dureza y terquedad de nuestro corazón. Tarjetas de crédito, porque, ojo, también es causa de prestigio entre los hombres. Es una raya no tener una tarjeta de crédito. Y es un gran mérito tener tarjetas de crédito de unos colores en particular. Porque esos describen mi valía ante el ser humano. Y si no solamente es plateada, pero es de aquel banco en particular. De ese banco que usted y yo sabemos es selectivo. No voy a nombrar ninguno, usted sabe cuáles son. No es lo mismo tener una tarjeta de este banco que tener una tarjeta de este otro banco. Porque eso me hace a mí más exclusivo, más especial. Al hombre le corresponde poner orden en casa con relación a esas cosas. Le corresponde al marido decidir si es prudente o no tener tarjetas de crédito, por ejemplo. Y en qué cosas, de antemano, decidir en qué cosas se va a invertir ese préstamo que se le está otorgando. ¿Para qué vamos a usar esto? Y le corresponderá al hombre ejercer autoridad, sabiduría, compasión, para que las cosas acontezcan así. Muchos hogares cristianos están en una debacle de fe porque simplemente creen en Cristo para unas cosas, pero no para otras. Le decimos al Señor, Señor con una S minúscula y no con una S superlativa. Es Señor para que me lleve al cielo, pero no Señor para que me gobierne y me diga qué debo hacer yo con mi plata, por ejemplo. Eso es algo que el marido debe dilucidar en casa. Debe hablar con su esposa acerca de eso. ¿Tenemos tarjeta de crédito? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cree que sería prudente que lo hagamos, qué sé yo, para comer fuera? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto de nuestro presupuesto familiar mensual vamos a comprometer en eso? ¿Vamos a acudir al crédito? ¿Vamos a mantener la tarjeta al día, pagando todo lo que debemos? Es un estado de esclavitud deberle a alguien. Y hay una libertad gloriosa en no deberle a nadie. Eso es otro tema de predicación. Ahí podemos pasar, bueno, algunos han pasado toda la vida en eso. Pero forma parte del orden de Dios en la relación familiar. Hay una oportunidad para que usted glorifique a Dios en eso, mi amada hermana. Si usted es de las mujeres que antes de casarse dispuso de sus ingresos como a usted mejor le pareció. Y tiene sus propias tarjetas de crédito y sus propias cuentas. Recuerde que el mandato de sujeción de Dios es para usted. Dios no le ha dicho al marido que subyugue a su esposa. Le ha dicho a la esposa que se sujete a su marido. Piense y medite acerca de la oportunidad que usted tiene de honrar a Dios, sujetándose a su marido, compartiendo de lo que usted gana. Y cuando digo compartir, le estoy diciendo que usted se sujete a él, incluyéndolo en los planes que usted hace con el dinero. Cuando usted decide en qué va a invertir, hay hermanas que asumen compromisos, comprometen el presupuesto de la familia y su esposo ni se entera de eso. Se entera cuando le llega la notificación del departamento jurídico al banco. Piense acerca de eso, medite acerca de eso, ore por eso. Y reconozca, mi amada hermana, que en usted hay una batalla. Su orgullo hace que usted piense o tenga pensamientos tales como este. ¿Y yo por qué tengo que decirle a él? Si esa plata me la gané yo. Usted necesita amar a Jesucristo. El marido necesita asumir la responsabilidad de suplir para las necesidades de su esposa. Solo Dios sabe cuántas esposas tendrían mayor paz en su alma si sus esposos hubieran asumido esta responsabilidad como manda la Escritura. Necesita el hombre también asumir la responsabilidad de cuidar a su esposa, porque así es
como Cristo actúa con la iglesia. Permítame utilizar una ilustración que le escuchara al pastor John Piper hace un par de semanas. Va más o menos así. Un hombre y una mujer pueden ser esposos, no necesariamente esposos, amigos, novios, un hermano y una hermana, el hijo y su madre, el papá y su hija. Van por la avenida Cuatricentenario a comerse algo ahí en Burger King. Y en el trayecto le sale un asaltante. Resulta que la mujer es, como algunas de mis hermanas, karateca, judoka, especialista en artes marciales. Así que el que salga este tipo con una pistola en la mano le da a ella la oportunidad, por fin, de sacarle fruto a la inversión de tantos años de esfuerzo, de práctica. Ya, la cosa, el grito, la llave, ¡pum! ¡Pa! Pero resulta que ella va acompañada por un hombre que sabe que él es hombre. Y que por ser hombre, Dios le asignó a él la responsabilidad de cuidar a esa mujer. Quizás sea, esto es sin alusiones personales, quizás sea chiquitico, flaquito, pero en él, por ser hombre, está la necesidad imperiosa, incontrolable, de dar la cara para salvaguardar la integridad física de esa mujer que él está acompañando. Y es él quien se entrompa con ese tipo. Eso es lo que un hombre maduro, que entiende cuál es su rol de hombre, lo que significa cuidar a una mujer, hace. Y eso es lo que Dios espera de él. Por eso es que existen historias, amados hermanos y hermanas, que han hecho millonarios a sus autores acerca de príncipes azules o de héroes, porque son los que salen a dar la cara por la mujer. Eso es una necesidad intrínseca del ser humano porque así lo dispuso Dios desde el comienzo de los tiempos. Así que nos toca a nosotros, amados, ser quienes demos la cara para guardar a nuestras esposas, para cuidar a nuestras esposas. Sería antinatural el que en una situación como la que le describía, el hombre diera un paso atrás y empujara a su esposa para que ella fuese la que entrompara al tipo o a su hermana. Tenemos que pensar acerca de eso. Amados, por amor a Cristo. Yo sé que tiene su toque jocoso, pero tenemos que pensar acerca de eso, porque tiene consecuencias serias. Y toda vez que usted y yo vivimos en una sociedad que está tan dada a la violencia, en la que la vida del hombre vale tan poco, vale menos que un par de zapatos, ¿verdad? Tenemos que pensar acerca de eso. ¿Estoy yo dispuesto a, con los dos, los tres, los que sean, entromparme de la manera que sea? Hay algunos que quizás apelando a la espiritualidad y al poder de la autoridad de la palabra, salgan y reprendan. Es como sea, una patada, qué sé yo, un grito, algo, pero que sea evidente que él está dispuesto a correr el riesgo de ser el primero, de recibir la primera bofetada, el primer tiro, la primera puñalada, porque él tiene que proteger a su esposa. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Los que ya somos maridos y los que eventualmente seremos maridos de alguna hermana nuestra. ¿Se entiende eso? Eso tiene sentido, amado. ¿Tiene sentido, Víctor, para ti eso? ¿Tiene sentido? Eliezer, ¿tiene sentido? Gustavo, ¿tiene sentido? Ronald, ¿tiene sentido? Nahor, ¿eso tiene sentido? ¿Estamos de acuerdo? Hombres, hombres. No en balde. En alguna parte de la Escritura, perdóname, no recuerdo en qué pasaje dice, quizás usted lo recuerde y nos puede ayudar. Dice que nadie no os hagáis maestros, porque sobre vosotros hay una mayor condenación, hay una mayor responsabilidad sobre el que, una mayor demanda de parte de Dios sobre todo aquel que asume responsabilidad. Pero en esto los hombres estamos atrapados por la soberanía de Dios, la misericordiosa soberanía de Dios. Somos hombres y tenemos que asumir esta responsabilidad. Y debiera resultar para nosotros un motivo de oración y de meditación en las Escrituras el hecho de que en estos versículos
12 versículos. La mayoría están dedicados a lo que nosotros hacemos, a lo que nos toca hacer a nosotros los hombres. Porque en el Edén, después de todo lo que pasó, Dios llamó al hombre primero. ¿Qué hubiera pasado si Adán se hubiera arrepentido? Si Adán hubiera asumido su responsabilidad. ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera dicho, Padre, yo soy el culpable? Es más, lo que tenías pensado hacerle a mi esposa, házmelo a mí también. Yo soy el responsable. ¿Qué hubiera pasado? Estaremos en el Edén ya. Para eso somos la cabeza, amados. No para enseñorearnos, no para jactarnos, yo soy la cabeza. Todos pasamos por esto, consecuencia del pecado, recordemos. Ahí en Génesis dice que trataremos nosotros los hombres de enseñorearnos de nuestras esposas. Eso es una lucha que tenemos que librar todos los días y tenemos que estar vigilantes constantemente para que no sea la carne la que impere, sino el Espíritu quien nos enseñe y nos muestre cómo guiar a nuestras esposas sin tener esa actitud de sobrados. Aleluya. Yo soy culpable. No, yo soy culpable. No, sí, es verdad. Pero es por causa de la responsabilidad. Yo soy culpable. Aleluya. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. No expresarle amor a nuestras esposas en estos términos que dice las Escrituras es demostrar que no nos amamos a nosotros mismos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Todos nosotros los hombres necesitamos asumir la responsabilidad, correr el riesgo de cortar el cordón umbilical con nuestra casa paterna. Porque es necesario que ahora pongamos a prueba nuestra fe y amor a Jesucristo, estableciendo un hogar en el que nosotros fungimos como cabeza y asumimos toda la responsabilidad y corremos los riesgos inherentes a esa responsabilidad. Pudiera en un momento determinado mantenerse, pero hay un riesgo muy alto, amados. Mantenerse acogido, apegado, guardado, cobijado, refugiado, protegido por las alas del padre o de la madre, estando casado. Pero hay un riesgo muy, muy alto, y es que uno se acostumbre a eso, a la comodidad que eso implica. Y ese no es el mandato. El mandato es que cada marido entienda que él necesita establecer para su esposa un hogar aparte de sus propios padres. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En términos físicos, en términos de dependencia, en términos de sustento diario, en términos de asumir responsabilidad, porque mientras uno esté bajo la autoridad de otro, el otro es la autoridad. Y el otro es el responsable. Y el marido tiene que asumir su rol. Aunque mucha gente no quiera entender eso, pero es así. Tenemos que asumir plenamente nuestro rol de esposos. Eso es una demostración de que efectivamente amamos a Cristo y por lo tanto amamos a nuestras esposas. Versículo 32. Una palabra de alivio. Grande es este misterio. De alivio y que nos anima a asumir este compromiso con la noción de grandeza que Dios quiere que lo asumamos. Aquí necesitamos depender de Dios, amados, hermanos y hermanas. Tener esta experiencia que acabamos de describir, ajustarnos a esta palabra, no se puede sin ayuda del Espíritu Santo. Quizás por eso hoy nos tocó cantar acerca de Él y hablar acerca de Él, porque esto no se puede fuera
del ámbito del dominio, de la supremacía del Espíritu de Dios en la vida de un creyente. Ningún incrédulo puede tener esta vida. Y ningún creyente que no dependa del Espíritu de Dios puede tener esta experiencia. Nos corresponde a todos nosotros, que formamos parte de la iglesia de Cristo, animarnos los unos a los otros a tener esa experiencia en el Señor, en el Espíritu. Aprender a discernir cuando estamos tomando decisiones sustentadas en nuestra fuerza y en nuestra carne, en lugar de depender de lo que manda la palabra del Señor. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El versículo 33 es como que el apóstol Pablo hubiera dicho, ok, a fin de cuentas, esto es todo lo que hay que hacer. Ama a tu esposa, respeta a tu marido. En 2 platos. Un tip. Ama a tu esposa, respeta a tu marido. Listo. Hay mucho que descubrir, que aprender y que vivir en este mandato. De hecho, toda la vida se nos va en esto. Una pregunta. No sé si alguna vez lo acabo de pensar y por eso le pregunto. ¿No será por eso que Dios en su infinita soberanía decidió que la unión matrimonial fuese para toda la vida? Porque hace falta toda una vida para llegar ahí. No es una experiencia no lleva un cursito cortico de 2 semanas y ya aprendo todo lo que hay que aprender acerca de ingeniería mecánica. Es toda la vida. Por toda la vida. Cuando Dios dijo es para toda la vida, nos está anunciando que delante de nosotros hay una exigencia de parte de Dios, un camino que recorrer que literalmente va a requerir de toda nuestra existencia terrenal para que se cumpla el propósito de Dios. Para que efectivamente como esposos podamos reflejar la relación de Cristo con su iglesia. ¿Sabe qué sería? A esto necesitamos anhelar todos los esposos y esposas de esta congregación. Al menos. Esto. Que allá cuando estemos ya, mascando el agua, como decimos en criollo. Que tengamos que apoyarnos el uno en el otro para caminar. Y dele. Oye, que Dios permita que lleguemos. Llenos de canas. Arrugaditos. Balbuceando palabras casi. Nos podamos mirar a los ojos y decir, mami, cumplimos la misión. ¿Será que podemos nosotros anhelar eso? Mami, cumplimos la misión. Que no sea cuestión de cosas, que no sea cuestión de cuentas, que no sea cuestión de bienes materiales, de cosechas humanas, de cosas que pueden medirse con el conocimiento humano, sino una cosecha de fruto promovido por el Espíritu que confirma esta palabra en la vida de cada esposo y de cada esposa. Que ya al final podamos decir, Dios es fiel. Cuán verdadera es la palabra. Cuán precioso es Jesucristo. Que este pueda ser nuestro anhelo. Que podamos ver el esposo y la esposa, la misericordia de Dios
en el hecho de que mi esposa es mi esposa, no es la esposa de otro, es mi esposa. Que yo no invierta un segundo, un instante, una emoción en anhelar a otra esposa, sino que es esta la esposa que Dios me ha dado, es con la que yo estoy. Es una expresión de la soberanía de Dios en mi vida y por lo tanto debo estar agradecido. ¿Por qué? Porque es precisamente esta la esposa que yo necesito. Que yo sepa cómo librar la buena batalla de la fe cada vez que en mi mente revolotean pensamientos que me hacen cuestionar la esposa que tengo. Porque aquí hay misericordia de Dios. Porque es a esta esposa a la que yo me debo, no a cualquier otra. Es a esta. Y es en esta esposa y en la relación con esta esposa que yo podré ser el marido que honrará a Cristo. Que no tenga yo esa actitud endemoniada, mundana, según la cual es mejor cambiar la esposa que enfrentar la responsabilidad de ser el marido de esta esposa. Y que yo sepa que esto es una labor de toda mi vida. Y que día a día yo disfrute esta experiencia porque eso es lo que honra a mi Señor. Que la misma experiencia sea válida para la esposa. Que sepa que él es un hombre que asume una responsabilidad, no porque a él se le haya ocurrido asumir esa responsabilidad, sino porque así lo estableció Dios. Y que ella descubra en ella la belleza, la gloria de sujetarse a este esposo a pesar de sus imperfecciones y de animarlo a él a asumir sus responsabilidades. Que sepa que en esa experiencia su esposo se va a equivocar muchas veces, va a meter la pata muchas veces, pero que en lugar de ser una mujer con actitudes que condenan, ella sea un canal de misericordia, de madurez, de sabiduría de lo alto. No existe una mujer sabia que no se sujete a su marido. Son condiciones excluyentes. Si una mujer es sabia, se va a sujetar a su esposo. Si no tiene sabiduría de lo alto, no sabe cómo, no puede sujetarse a su esposo. Y una mujer rebelde no puede alegar que es sabia en el Señor. Esa es la encomienda que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Y asumir esa responsabilidad, mis amados hermanos y hermanas, sustentará estas almas con el gozo del Señor. Saber, hombres y mujeres, que nuestras cuentas están al día con el Señor con relación a este mandato, mantiene a nuestras almas en el gozo de Cristo. Porque basta que uno sepa que está en deudas con Dios para que la paz se le vaya. Oremos por nosotros. Padre bueno, Señor, nosotros en esta hora le pedimos que obre usted el milagro de enseñarnos a ser los maridos, los esposos y las esposas que usted en su soberanía ha dispuesto que seamos. Nos arrepentimos, Señor, de nuestra incredulidad, de nuestra arrogancia, de nuestro apego a nuestras propias opiniones, para que pueda ser su palabra, Señor, la que gobierne nuestra vida, sea su palabra la que guíe nuestros pasos y establezca el orden de su reino en nuestras mentes,
para que cada hombre, cada uno de nosotros hombres y cada una de nosotras mujeres en este lugar, podamos asumir nuestro rol de esposo y de esposa según su voluntad. Admitimos, Señor, que toda falta de manifestación de tu gloria en nuestras relaciones matrimoniales es producto de nuestro pecado. Nosotros somos los responsables. Te pedimos entonces, Señor, que por medio de tu palabra sigas alumbrando nuestro espíritu de tal forma que sigamos descubriendo en qué te estamos fallando, en qué nos hemos aferrado enfermizamente, Señor, a nuestro propio conocimiento, a nuestras tradiciones, al pecado. De tal forma, Padre bueno, que podamos depender de ti como es debido. Y podamos así tener matrimonios que reflejen a Cristo y a su iglesia, que manifiesten a Cristo y a su iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, ayúdanos. Dependemos de usted, Señor. Dependemos de usted. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.